recuerden que pues no habíamos podido hacer la conferencia pues por fallas técnicas, especialmente de mejora que tenemos en nuestra universidad. Nos están adecuando un espacio, entonces dentro de ello nos tienen a medio servir dentro de la parte de los servicios tecnológicos, dentro de ellos el acceso a Internet. Entonces por eso pues teníamos fallas técnicas la última vez que nos encontramos. Vamos entonces a iniciar. Muchas gracias por estar presentes. Hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente a generar esas indicaciones muy puntuales que corresponden a la unidad 3, etapa 4, caso de estudio, fase 3. Ya hemos venido evolucionando dentro del desarrollo de las actividades y dentro de ello pues quiero indicar y exponer directamente lo que tenemos dentro de la plataforma para que aquellos estudiantes que tengan algún inconveniente sobre el manejo de ella actualmente, pues podamos solucionarle esos aspectos. Siempre hago énfasis dentro de las conferencias en un aspecto muy importante que tiene que ver con la información inicial. Dentro de la información inicial que ustedes ven allí, dentro de la formación inicial, hay un aspecto muy importante que es la agenda del curso. Venga a ver si se puede ver reflejada la parte de la agenda del curso. ¿Me informan si la están viendo la agenda del curso, muchachos? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, esta actividad que corresponde a la unidad 3, diseño de interfaces y especialmente a la etapa 4 que hemos venido trabajando, pues hay unas fechas. Una fecha está habilitada desde el 19 de abril para que ustedes comiencen a realizar las actividades que el día de hoy vamos a puntualizar. Va a tener una fecha máxima hasta el 15 de mayo. Corresponde de que si ustedes no envían en ese rango de tiempo, pues la actividad se va a inhabilitar y no va a poder hacer los envíos, donde pues obviamente no va a tener la puntuación más adelante en caso de que se les genere la oportunidad para la entrega, pero entonces obviamente se les van a restar 20 puntos que corresponden a esa entrega. Pues es importante pues no dejar pasar los tiempos que están destinados dentro de esa actividad para poder hacer el ejercicio y entregarlo. Mire que el tiempo es considerable para que ustedes comiencen a determinar y comenzar a trabajar dentro de ello. Es muy importante, siempre se les viene informando que dentro del ejercicio el trabajo colaborativo es indispensable. Otro punto importante que hace parte de la información inicial tiene que ver con el foro de noticias del curso. Algunos han hecho caso omiso dentro del ejercicio y revisar lo que hace parte del foro de noticias del curso, donde a veces preguntan por correo interno que dónde está la grabación de la conferencia en la cual pues se lleva a cabo el ejercicio y la explicación de la unidad que se debe desarrollar. Pues recuerde que el foro de noticias del curso, el director John Fernando les viene dando respuesta adjuntando y también pues evidenciando todo lo que tiene que ver con estas conferencias, la grabación de todas estas conferencias para que ustedes tengan acceso y puedan ingresar, especialmente los espacios de ingreso del día de hoy, las conferencias anteriores. Junto a ello también está la grabación que tiene que ver con las conferencias de las unidades anteriores y posterior pues a esta conferencia que se les viene dando indicación. Entonces aquí es donde ustedes tienen el acceso para ver las grabaciones y donde pues se invita a que por favor hagan revisión de esta grabación para obtener indicaciones muy puntual de lo que realmente deben hacer dentro de esta unidad. En el entorno virtual, especialmente en el aprendizaje, encuentran también el espacio que tiene que ver con la participación del foro de discusión, del foro de discusión para que ustedes hagan los aportes como vienen haciendo de forma rutinaria. Encuentran también la parte de la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación. Quiero invitarlos también a enfocarnos un poco dentro de este aspecto, especialmente que en todas las unidades han encontrado el caso de estudio. Y el caso de estudio es muy puntual.
me quiero basar en esto porque pues se ha recibido actividades que entregan que no se basan dentro de este caso de estudio, por lo cual no se hace pues revisión y obviamente la retroalimentación se les va a devolver el ejercicio por lo que no corresponde a la actividad actual. ¿Alguno de ustedes me quiere hacer enfatizar un poco sobre lo que corresponde a este caso de estudio? De nuevo, para que todos tengamos presente de qué es lo que corresponde. ¿Se acuerdan en qué se basa el caso de estudio? En lo que han venido trabajando en las actividades anteriores. ¿Me quieren hablar un poco sobre el caso de estudio? Pero no todos a la vez. Es una plataforma que va a conectar o va a permitir la interacción entre el BPO y los clientes. Y en el caso de estudio permite enviar o cargar archivos y permite la interacción completa de los proyectos que se crean desde la parte del cliente. Genial. Básicamente, eso es fundamental, conocer muy bien el caso de estudio al cual ustedes deben abordar y empezar a trabajar. Si se dan cuenta, en esta unidad seguimos enfocándonos dentro de ese caso de estudio, de todo lo que es el sistema BPO para poder generar una serie de actividades, especialmente esos requerimientos en el cual son tan importantes para la funcionalidad de ese sistema. Entonces, ya conociendo y enfocándonos un poco en qué consiste ese caso, pues lo único que ustedes deben comenzar a revisar es esa guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje tiene pues obviamente las dos actividades fundamentales que son especialmente cuál, el trabajo individual, que el taller que debe hacer cada uno de ustedes para enfocarnos muy bien en lo que deben comenzar a participar y entregar. Dentro del espacio, quiero enfocarnos que en la participación del foro es muy importante que todo el grupo interactúe, genere el debate, retroalimente, ajuste y lleguen a acuerdos para poder consolidar especialmente lo que corresponde al trabajo de esta unidad, ¿sí? No esperen también la retroalimentación por algún cambio que le elabore el tutor, que puede ingresar, les hace una retroalimentación, una sugerencia dentro del foro, pero no quiere decir que si no le hizo en la segunda instancia una retroalimentación, no quiere decir que el grupo entre en acción y genere sus aportes para poder mejorar el aspecto del ejercicio. Y recuerden que al entregar un documento final en el entorno de evaluación, pues es porque todos han consolidado el proyecto, el ejercicio. En este caso sería el prototipo de baja fidelidad, donde todos se van a enfocar en que cumplan con esos requisitos mínimos entregables y especialmente con las condiciones que nos aporta el caso de la unidad. En el entorno de aprendizaje, lo que ustedes deben comenzar a mirar, y especialmente en la participación de todos en el foro, es presentar las interfaces del prototipo de baja fidelidad. Estamos hablando del prototipo de baja fidelidad. Junto a ello, que les voy a informar más adelante cuáles serían los puntos que deben considerar para validar el prototipo de baja fidelidad. Esos dos son los elementos que ustedes deben interactuar dentro del foro y junto a ello, pues consolidar el mejor prototipo que se ajuste y que esté más acorde a la solución o brinde una mejor solución dentro del caso que se les ha propuesto. Así como han entregado las actividades anteriores, en este caso, pues sería empezar a generar ese prototipo de baja fidelidad. Entonces, ese sería el entorno en lo que ustedes deben enfocarse. Recuerde que existen unos parámetros para el envío de esa actividad. Una de las condiciones importantes dentro del envío es que mínimo deben hacer 2 aportes individuales significativos dentro del foro para poder verse reflejado todo lo que vienen haciendo del trabajo individual. En cuanto al trabajo grupal, recuerde que el documento final deben tener unas condiciones técnicas.
Dentro de las condiciones técnicas, pues se espera que mínimo tenga una portada. En segunda instancia, pues el desarrollo de la actividad que lleve el prototipo y la validación. Ojo, el prototipo de baja fidelidad y la validación que tiene que ver con ese ejercicio. Dentro de los anexos pueden colocar los aportes de los compañeros que han venido construyendo ese prototipo de baja fidelidad. Ellos pueden hacer también sus esquemas, en el cual pueden representar su funcionalidad, pero entonces recuerden que en la consolidación del documento final deben seleccionar el que mejor brinde solución frente al caso. Los demás aportes se ajustan dentro de anexos, pueden colocar el documento en anexos y los pantallazos de la participación de cada uno de ustedes dentro del foro. ¿Hasta ahí vamos? Si es clara la información, por favor me informan por el chat, pueden habilitar el micrófono y me pueden confirmar pues para poder continuar. Ups. Hasta ahí vamos. Alguien que habilite el micrófono y me confirme para poder... Sí, ¿listos? señor. Por mi parte tengo una preguntita respecto a lo del el segundo punto de la guía de actividades sobre los casos de uso. Puesto de que las actividades que hemos realizado con los compañeros eh, no se puede decir que los ejercicios han quedado bien desarrollados y no en las calificaciones no hemos tenido alguna retroalimentación. En el entorno de evaluación, ¿cierto? No han tenido todavía Ajá, sí, sí. retroalimentación. O En sea, el sí ya nos transcurso, calificaron, no, pero no, en el pues transcurso de estos de días, toda pues la forma. se ve reflejada todas las calificaciones. Pues todavía los tutores nos encontramos en proceso de calificación y si se dieron cuenta dentro de la parte de la agenda, donde está el cronograma, hay unos tiempos que tenemos también los tutores, tenemos unas fechas donde pues debemos hacer la revisión. Todavía nos corresponde durante toda esta semana y tenemos diferentes tipos o diferentes grupos. Dentro de ellos, la cantidad pues de estudiantes es bastante o es numerosa donde pues dentro de ese espacio tenemos unas fechas para poder retroalimentar. Debe estar pendiente en el transcurso de esta semana, de unos 2, 3 días más, para poder ver reflejada lo que hace parte de la calificación dentro del entorno de evaluación. Ya de allí van a tener unos días en caso de que ustedes necesiten algún ajuste o que de pronto tengan alguna inconformidad con la evaluación, pues lo dispone dentro de estas fechas, en el transcurso de esta semana, pues una vez, como le digo, se le vea reflejada la actividad, la calificación y la retroalimentación, pues ustedes, pues, si tienen algún inconveniente, lo pueden hacer en esas fechas. ¿Listos? Sí, sí, señor. Mi pregunta era sobre lo de esta tarea. Es como el Específicamente, segundo punto. Es como el segundo punto sobre la revisión de lo de los casos. perdón, no le entendí. Es que ¿Cuál entonces tarea? como... ¿Esta que estamos brindando el Sí, día de hoy? sí, sí. De Sí, pronto lo señor. que se refiere el compañero es que si nosotros entregamos el trabajo anterior con los casos de uso, creo que fue en la etapa 2 o 1, nosotros entregamos el trabajo completo con los casos y pues quedaron, según la calificación, quedaron completamente bien. O sea, no hay ningún error y están bien formulados. Entonces, en esta guía no habría que hacer ninguna corrección de los casos de uso. No, en esta guía no nos basamos en la corrección anterior. Esta guía que les estoy mostrando, venga, permítame que no me pegue, no me voy a correr a la otra pestaña. Espera un segundo. Sí, sí, señor. De Esta es acuerdo con una lo que nueva guía. dice la compañera sobre el tercer punto. Ah, ok, solo... Lo que corresponde a esta unidad es que van a elaborar la interfaz, una interfaz de un prototipo de baja fidelidad. Junto a ello, pues se debe Ah, hacer ok. una validación que más adelante les voy a informar cuáles serían los puntos que deben considerar para validar ese prototipo.
Entonces, en esta actividad, en esta unidad, no vamos a elaborar ningún diagrama anterior, ni vamos a basarnos se basan, pero en el diagrama de casos de uso, se basan en los diagramas porque de los que hicieron anteriormente, pues les va a dar indicaciones para poder hacer el prototipo de baja fidelidad. Por eso, cuando iniciamos, un compañero de ustedes, la niña, pues me informó en qué consistían los parámetros del caso de la unidad del sistema del sistema BPO, que nos informó que había un inicio de sesión, que hay que subir documentos, etcétera, etcétera. Y dentro de ese caso nos vamos a seguir basando, pero aquí vamos a hacer un ejercicio que corresponde al prototipo de baja fidelidad. ¿Listo? Voy a seguir entonces dentro del ejercicio, permítame para enfocarnos y les voy a mostrar ejemplos. ¿Listo? ¿En qué consiste esta actividad? ¿A dónde está? Se me ocultó, venga a ver por acá. Ok. Miremos aquí entonces, ya vamos en el ejercicio donde mostramos el caso. Voy a mostrarles, quiero informar esta parte sobre los roles. Cuando vayan a participar en el foro, pues pueden seleccionar el rol en el cual consiste la actividad que van a participar dentro del foro. Dentro de ello, generan ese rol para poder que un compañero realice la entrega, o sea, de forma ordenada, consolide el documento y que un compañero dentro del grupo al cual ustedes pertenecen, pues realice la entrega del documento. Es exactamente como vienen trabajando en las actividades anteriores, pero aquí vamos a ajustar ese aspecto que es importante, pues evidenciarlo porque pues seguimos trabajando dentro de esta unidad, esta nueva unidad, en el cual pues debemos detallar muy bien en qué consiste las entregas. De manera individual, como les venía comentando, mínimo 2 aportes que ustedes deben hacer dentro de la plataforma y dentro de ello van a presentar el prototipo o van a presentar las interfaces del prototipo de baja fidelidad. Hablo de forma plural, las interfaces, yo no estoy hablando de una interfaz, entonces yo solo hago una interfaz de lo que está allí, no, deben hacer absolutamente todas las interfaces que hacen parte del consolidado del caso de estudio. ¿Listo? Junto a esas interfaces del prototipo de baja fidelidad, van a validar ese prototipo de baja fidelidad. Son dos actividades, ojo, dos actividades. Si consolidan el documento final y hacen entrega por el entorno y no hacen la validación del prototipo, pues recuerde que hay unas rúbricas que esa rúbrica le dan puntuación también al ejercicio cuando se valida ese prototipo. Si no tiene ese esquema, pues obviamente no van a tener la puntuación correspondiente a la validación del prototipo de baja fidelidad. En cuanto a las evidencias del trabajo grupal, recuerden lo que hace parte de la bibliografía, deben generarla con normas APA, ¿cierto? Normatividad APA para la entrega del documento y que ustedes pues por lo menos vean una presentación que corresponde a un entregable a las alturas en la cual se encuentran en este momento. Entonces, la explicación un poco más efectivo, permítame hasta la portada, ya me volví aquí, en la interfaz, de nuevo, la interfaz del prototipo de baja fidelidad. Pregunto, ¿conocen qué es un prototipo de baja fidelidad? No, señor, por mi parte no. Ok. Mire, los prototipos de baja fidelidad simplemente son bocetos. Bocetos o son diseños de bajo nivel que no requiere tantos detalles, determinación o no requiere ser perfeccionados porque simplemente lo que van a hacer es tener una vista previa de lo que corresponde a una interfaz final. Bueno, esos son los lineamientos los que ustedes deben tener. ¿Eso sería lo mismo que un MVP? No lo ¿O entendí es muy bien. diferente? ¿Eso es lo mismo que un MVP o hay alguna diferencia con el MVP? Ok, resulta que dentro de esos detalles depende de cómo lo termine, ¿sí? Todo eso hace parte de cómo detalle el prototipo. Entonces, ¿qué resulta? Que existen prototipos de baja fidelidad, existen los wireframe,
que son los que me está nombrando dentro del sentido de que ya tiene un poco más detalle, más calidad en su diseño y tiene una mejor interacción entre ellos. Entonces debemos comenzar a mirar hasta qué punto deberían llevar ese tipo de el prototipo de esta unidad. Dentro de ellos, pues como les digo, los prototipos que ustedes deben diseñar no necesariamente tienen que ser con todos los detalles como si fuera una interfaz final, como si fuera con todas las interacciones posibles para darle una funcionalidad. Entonces, dentro del ejercicio, me estoy refiriendo bastante a lo que corresponde al prototipo de baja fidelidad. El de baja fidelidad no tiene esos detalles, resulta que son esquemas, son estructuras simples, sencillas, donde ustedes van a evidenciar los componentes y las unidades principales que detectaron en los diagramas anteriores. Entonces pueden tomar lo que hace parte del diagrama de casos de uso, pueden tomar el diagrama de secuencias, el diagrama de actividades, hasta el diagrama de clases para poder identificar los puntos esenciales que hacen parte del caso de la unidad. Entonces allí comenzamos a identificarlos. Dentro de ellos, ¿cuáles pueden detectar? Por ejemplo, se dieron cuenta y me hablaron ahora que hay un inicio de sesión. Ah, bueno, entonces si hay un inicio de sesión, debemos hacer un prototipo para el inicio de sesión. Algunos me hablaron, no, es que se debe registrar el usuario. Entonces, si debe registrar el usuario, ¿qué deben diseñar? Pues un formulario que hace parte del registro de un usuario. ¿Qué información puede tener un formulario de registro? Pues el nombre, el apellido, que ya lo vamos a ver con más detalle, y ejemplo que les tengo aquí para poderlo detallar mejor. Bueno, eso es lo que me estaba comentando dentro de los wireframes, los mockup y los prototipos, ¿sí? Entonces, depende del detalle, como le vengo comentando, de acuerdo a la determinación, la forma de cómo los diseñe. Eso hace parte cuando son wireframe, cuando hace parte de que si son mockup o los prototipos que ustedes deben comenzar a detallar. En este aspecto, pues se les sugiere, bueno, vamos a hacer el prototipo, pero resulta que el prototipo simplemente no añade tanta determinación, tanto terminado, acabado, perfeccionamiento dentro de lo que hace parte del caso de la unidad. Entonces, eso es lo que debemos comenzar a conservar, el prototipo que ustedes deben comenzar y qué herramientas podemos hacer énfasis para poder trabajar. Los prototipos de baja fidelidad, pues recuerden que pues dentro de ese estilo, algunos pueden ser navegables como otros no, dependiendo de la herramienta que vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, en algunas herramientas que les voy a mostrar el listado, algunas manejan mayor determinación, mejor calidad, determinación, construcción y elementos que le permiten tener interacción dentro de ella. Pueden que algunas la tengan, puede que otra herramienta que vayan a seleccionar, que pueden ser gratuitas, que pueden ser fáciles de utilizar, pues no manejen tanta determinación y dentro de ello pues lo van a limitar pues para hacer mayor efectividad. Pero entonces cogiendo un prototipo en este aspecto como unidad, pues no se les va a exigir tanta calidad dentro del aspecto. Ejemplos que les puedo mostrar de un prototipo. Ya este prototipo que ustedes ven acá, pues no se espera que tampoco lo elaboren de esta forma, pues porque ustedes deben dejar fluir la creatividad para poder establecer los aspectos, los elementos que van a colocar. Elementos como cuáles, los colores, el tipo de letra, las imágenes, la forma y los detalles en cómo van a presentar su prototipo. Entonces, recuerden, dentro de este prototipo, pues no hay aspectos que se pueda visualizar así dentro del esquema, pues porque no tienen un título o los elementos que interactúan, pues dentro de lo que van a mostrarle a un cliente, pues no tiene funcionalidad. Este esquema también, como le digo, es muy simple dentro del ejercicio del prototipo, por lo que se espera que ustedes tengan mayor detalle y dentro de ello un mejor esquema para la presentación del ejercicio de la unidad. Ejemplos como cuáles. Un ejemplo de un prototipo. Recuerden que dentro del ejemplo, lleguemos aquí dentro de los ejemplos que quiero mostrarles, ya les muestro esta parte. Acá, los wireframe y los mockup.
Dentro de este aspecto existen herramientas que pueden utilizar, como cuál. Herramientas que les quiero mostrar. Está todo este tipo de herramientas. El Marvel App PP es una herramienta bastante interesante para poder, digamos, generar un buen prototipo. Está lo que es el McCaffrey, está lo que es el FreePic, está lo que los que ustedes vean o puedan, digamos, establecer una flexibilidad y diseño dentro del prototipo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que algunos se pueden utilizar, otros pueden ingresar ya sea por medio de un correo porque son gratuitos, los pueden utilizar en línea y entonces dentro de este tipo de o lista de programas ustedes pueden hacer uso para poder establecer esos diagramas que deben hacer. Entonces, si van a desarrollar esta actividad que hablamos del prototipo de baja fidelidad, algunos dicen, bueno, yo voy a utilizar el Figma. Perfecto, pueden utilizar ese Figma. Figma es un ejercicio que les permite generar ese prototipo con un diseño pues con mejor calidad, en determinación de los elementos, porque pueden subir imágenes, pueden manejar un tipo de letra y esquemas que le permiten ofrecer una mejor interfaz al usuario. Está lo que es Adobe XD, también funciona. Es una herramienta bastante interesante para generar los prototipos. Está Balsamiq Wireframe, que ya les voy a mostrar, les voy a compartir ejercicios donde ustedes pueden trabajar dentro de esta herramienta, el MacFlow y el Sketch. Dependiendo, como les digo, en la cual herramienta que les quede fácil o flexible el desarrollo del prototipo, lo pueden aplicar. Entonces pueden seleccionar la herramienta. Recuerde que en el documento final ustedes deben colocar la URL para poder visualizar ese prototipo y que la URL sea pública, que se permita visualizar sin acceder ni solicitar permisos. Entonces deben asegurar que el enlace para verificar el prototipo pues sea público. Y el documento final, en caso de que ustedes necesiten detallar y asegurar que ese enlace, pues si llega a tener inconvenientes, pues pueden colocar los pantallazos que hace parte del prototipo que deben construir. Aquí les quiero mostrar en qué se basa el prototipo. Resulta que dentro del ejercicio anterior que ustedes han construido de los casos de uso, elaboraron unas tablas descriptivas, unas tablas que permiten generar o describir y detallar cada caso de uso. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que deben comenzar a construir. Pueden tomar y basarse en el ejercicio de los casos de uso, en las tablas descriptivas y pueden revisar cada uno de los bloques que ustedes construyeron. En este caso, en el caso de uso, hablamos sobre autenticar usuario. En autenticar usuario tenemos un ejercicio que el comportamiento del sistema debe validar el usuario que ingresa al sistema. Ok, perfecto. La precondición. Tiene una precondición que el personal debe estar registrado en el sistema para que ingrese los datos, tanto el login y el password, que puedan ser validados. Entonces, si ya hablamos de autenticar el usuario y dentro del ejercicio dice, bueno, debe tener una interfaz que permita ingresar el login y el password, entonces se debe generar un prototipo dentro del esquema donde ustedes diseñen la interfaz del sistema BPO. Entonces, ¿cuál es la tendencia de todo el ejercicio que venían haciendo de los diagramas anteriores? Es que lo vamos a llevar a una interfaz. Pero en este caso, la interfaz va a ser una interfaz intermedia, una interfaz que no va a tener tanto acabado, una interfaz de un ejercicio en prototipado, donde ustedes simplemente van a hacer la estructura de cómo quedaría todo el sistema BPO con las características del caso de la unidad. ¿Listo? Hasta aquí otro ejercicio que les puedo brindar sobre el esquema es, por ejemplo, autenticar el usuario. Entonces, la descripción es que el comportamiento del sistema deberá describir paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar los datos del paciente inicie el ingreso de estos. Entonces, si hablamos sobre autenticar el usuario, deben generar un prototipo que hace parte de los datos que se debe registrar en el sistema. En este caso,
generan el prototipo para registrar el paciente. Entonces comienzan a mirar qué datos necesitan o qué se solicita dentro del caso de la unidad. Bueno, se le solicita al usuario o qué datos podemos solicitarle en la identificación, el nombre, el apellido, la dirección, etcétera, etcétera, y datos que ustedes vean convenientes, pero deben hacer toda la interfaz que hace parte del registro del paciente. Bueno, miremos ejemplos. Ejemplos. Ustedes deben, uy, se me fue acá. Ejemplos que ustedes deben comenzar a construir el prototipo del sistema BPO, pero entonces aquí, como les digo, estos ejemplos son de otros sistemas que se pueden basar para que ustedes comiencen a detallar lo que pueden descargar o que pueden revisar para generar el prototipo del sistema BPO. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de interfaz de acceso con un login, un password. Resulta que cuando ustedes ingresan a un login, un password, necesitamos pues obviamente validar que esos datos sean correctos, que pueda ingresar o que el sistema le pueda arrojar un mensaje de error diciendo que los datos no son correctos. Pero entonces, recuerden, son prototipos, son esquemas, son bosquejos que ustedes van a hacer para poder detallar y al final, más adelante, pues hacer la interfaz final. Pero en este entregable se van a hacer lo que corresponde a los prototipos, a los wireframes. Ejemplos de prototipos para el registro de usuarios, para lo que hace parte del ingreso al sistema. Entonces recuerde que deben modelar, deben diseñar todo lo que hace parte de la interfaz. Eso es lo que deben comenzar a dominar, generar la creatividad para poder hacer la interfaz de ese sistema. Me han preguntado, bueno, ¿lo podemos hacer en PowerPoint? Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en un sistema que le permita hacer el prototipado, como los que le mostré anteriormente, pero entonces, como le digo, ustedes a la altura deben presentarlo por medio de una herramienta tecnológica, pues que le permita generar este tipo de elementos. Entonces, si les indican que deben hacer un prototipo, buscar entonces la herramienta que le permita hacer este ejercicio de prototipos del sistema. ¿Cuál es la tendencia de este curso en cuanto a lo que corresponde a generar todos los diagramas y en especial lo que hace parte de los prototipos? Pues recuerden que dentro del desarrollo de software o desarrollar un software requiere de una serie de etapas y dentro de esas etapas corresponde a ese diseño. Y dentro del ejercicio del diseño, todo lo que ustedes crean, todo lo que ustedes generan dentro de una interfaz, pues se va a llevar a cabo que en el momento de guardar la información que está dentro de esa interfaz, al dar clic en el botón guardar, pues lo va a llevar a una base de datos, que esa base de datos va a tener una estructura similar a esa interfaz que ustedes han colocado a cada uno de esos elementos que el usuario va a ingresar información y que va a conservar dentro de un sistema. Dentro del ejercicio de los prototipos, recuerde que hay unos formularios y dentro de los formularios se deben construir de acuerdo a lo que deben conservar y se debe guardar en una base de datos. Entonces, deben revisar muy bien la información que está en el caso del sistema BPO y ya tienen prácticamente el 70% analizado dentro del ejercicio, donde han elaborado los casos de uso, las tablas descriptivas y allí les van a indicar prácticamente cuáles van a ser las interfaces que ustedes deben comenzar a construir. Entonces, retomar todos esos aspectos, también revisar los demás diagramas para ver qué más pueden construir y darle una solución efectiva al caso de la unidad. Prototipos de baja fidelidad en algunos sistemas, dependiendo del software que ustedes elijan, pues así mismo le generará ese prototipo de baja fidelidad. Entonces, algunos tendrán la forma de escoger los colores, los botones, elementos, texto, imágenes y estructuras que van a comenzar a conservar para poder hacer todo lo que hace parte de la interfaz del sistema. Entonces, observen ejemplos que en este ejemplo lo hicieron en marvelab.com.
de ejemplos donde ustedes pueden elegir, como les digo, tipo de texto, los botones y esquema. Pero entonces, sí, en sugerencia que empiecen a elaborar ese prototipo, dejando llevar a cabo la imaginación para que tenga una buena interfaz. ¿Qué les falta dentro de esta interfaz? Pues los elementos, las imágenes que pueden hacer alusivos a ese sistema que ustedes deben comenzar a establecer para hacerlo. Recuerde que el prototipo de baja fidelidad debe tener dos esquemas. El prototipo de baja fidelidad pueden hacerlo tanto para entorno web como para entorno de aplicaciones móviles. Y dentro de ese esquema de entorno de aplicaciones móviles, ustedes también pueden detallar. Estos prototipos están mejor diseñados, que sería lo ideal a a la altura en la cual ustedes se encuentran dentro de la carrera en el cual hacen parte, pues les sugiere que elaboren un buen prototipo, pues porque eso hace parte de del desarrollo y de lo que se va a elaborar y evaluar dentro de la unidad, especialmente dentro del documento que ustedes van a entregar en ese entorno de evaluación. El prototipo de baja fidelidad pues ustedes lo diseñan dependiendo de la herramienta que vayan a utilizar, ya sea para entorno web o entorno de aplicación móvil, lo pueden establecer y asimismo pues elaborar la información como requiere. Mire, estos son ejemplos de prototipos que les puedo mostrar. Está en este ejemplo sobre un almacén. Entonces tiene lo que es el login, pasa lo que es la parte del menú del almacén, el menú principal, el esquema que hace parte tanto del logo, el título, las imágenes que van a mostrar, que sean acordes al tema que van a tratar, la información que van a destinar. Por ejemplo, en algunos aspectos hablamos sobre el cambio de contraseña. Eso hace parte del sistema BPO. Hay unas que hace parte de cargar documentos. Entonces, ¿cómo pueden diseñar la interfaz que hace parte para cargar esos documentos? También para recibir esos documentos, hay una parte que habla sobre pagos, calificaciones. ¿Qué otra? Sí, personalizar perfil. También es el esquema que nos indicaba para poder, pues entonces, ¿cómo pueden ustedes detallar esa interfaz? Hasta ahí vamos. ¿Alguna duda, sospecha, intriga, inquietud, malicia? Quiero escucharlos antes de continuar. Tutor, yo tengo una preguntita de acuerdo a cómo lo entendí, de pronto puede que yo esté mal. Por cómo lo entendí, es prácticamente hacer como un mock-up, pero más sencillo y sin tanto detalle, ¿sí? ¿Es eso así tal como lo entendí o será de otra manera? Bueno, Juan David, dentro de lo que hace parte del ejercicio, lo que ustedes deben hacer es un prototipo. Ya dependiendo de cómo desee diseñar, si lo quiere con más detalles, con menos detalles, por eso hablaba de un esquema, una tabla sobre los wireframe. Mi compañera también comentaba que algunos eran los wireframe, los otros eran los prototipos. Entonces, existen detalles que ustedes pueden determinar. Entonces, allí simplemente lo que deben construir es un prototipo. Lo que no quiero es que construyan una interfaz final porque dentro de este ejercicio no se requiere programación. No deben programar, no deben hacerlo en HTML, ni deben utilizar una herramienta de codificación porque no se les está solicitando la programación, sino simplemente el diseño visual, el gráfico que ustedes deben presentar. Pero para esta unidad es un prototipo, ¿sí? Para esta unidad es un prototipo. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis? Porque en esta unidad resultan presentando una interfaz final y resulta que en esta unidad no se les está exigiendo una interfaz final, se les está exigiendo es un prototipo. Ya al nivel que usted lo quiera llevar, si lo quiere llevar con, digamos, con detalles, dependiendo de la herramienta en el cual disponen. Espere, busco aquí esta herramienta. ¿Dónde están? Acá, espere, les muestro acá la herramienta. Las herramientas en las cuales pueden utilizar, mire, pueden utilizar estas herramientas. Está el Figma, Adobe XD, está el Balsamic, el Macflu, está el Sketch, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Está todo este tipo de herramientas que les ofrecen en la web, que también pueden descargar o pueden utilizar y que pueden diseñar ese prototipo. Recuerde, son prototipos, no es la interfaz final de lo que hace parte de esta unidad. ¿Listo?
Sí, señor, ya me quedó más claro. Ok, listo. Entonces volvamos donde íbamos por aquí. Mire, estos son ejemplos de prototipos, prototipos, prototipos. Bueno, este es el esquema que les digo. Bueno, ¿qué sucede? ¿Lo puedo hacer en PowerPoint? Bueno, ¿por qué no? PowerPoint también es una herramienta para poder hacer unos diseños, unos prototipos y le podemos orientar al usuario final. Bueno, ¿será que el usuario puede verlo por medio de esas imágenes? Claro, lo pueden hacer, pero ya depende de la creatividad para poder diseñar y que se vea como una interfaz. ¿Listo? Estos son ejemplos de prototipos. Ejemplos de prototipos. Estos serían los ejemplos. Como les digo, estos ya son prototipos que también pueden diseñar, que están dentro de, si no estoy mal, esta la hicieron en Marvel App para poder hacer desarrollos para dispositivos móviles. Utilizaron este esquema y es válido, pues porque hace parte de la interfaz que ustedes deben hacer y deben construir. Mire, todos son ejemplos de prototipos. Este sería un ejemplo de un prototipo para desarrollo web, ¿sí? Desarrollo web, entonces, ¿qué deben comenzar a mirar? El tema, por ejemplo, si es el sistema BPO, si tienen la forma de pagos, pues entonces hay que comenzar a diferenciarlo por medio de los iconos. La iconografía hace parte del esquema y el desarrollo que ustedes deben aplicar. Entonces, utilizar los iconos acorde al tema que van a tratar. Entonces, ya tenemos aquí una canasta, un carrito, que nos va a permitir que aquí vamos a hacer compras o lo que vayamos a establecer dentro de agregar a la especie del carrito de compras. ¿Cierto? Esto ya todo, la iconografía hace parte del esquema y el diseño que ustedes deben aplicar. Los botones, el texto, que todo sea acorde, digamos que contraste con el fondo, con los tipos de letra, que la letra que coloquen se pueda visualizar. Si colocan un fondo, recuerde que el fondo puede distorsionar el texto para poder leer y ver la información. Entonces son aspectos que deben considerar en cuanto vayan a detallar el diseño de lo que van a comenzar a establecer, que es el sistema BPO. Ahora las preguntas que hace parte de la validación del prototipo de baja fidelidad. Las preguntas que ustedes deben considerar son las siguientes. Está la experiencia general, que van a calificar en escala de 1 al 10 y que todo el grupo pues deben estar allí para poder calificar ese esquema del prototipo que van a dejar como prototipo final dentro del documento para poder hacer la validación. ¿Sí? Deben ustedes validar ese prototipo. Entonces, entre todos deben asegurar tener esta validación. ¿Cómo calificaría tu experiencia general con el prototipo? Entonces, ustedes comienzan a evaluar en escala de 1 al 10. ¿Qué aspectos de la experiencia te gustaron más? Entonces, califican de 1 al 10. ¿Qué aspectos de la experiencia crees que podrían mejorarse? Entonces, sería la calificación del 1 al 10. Facilidad de uso. Entonces, van a calificar acerca del tema de facilidad de uso. ¿Encontraste fácilmente las funciones que estabas buscando? Se descalifica del 1 al 10. ¿Hubo algún problema o parte del prototipo que te resultara confusa o difícil de entender? Entonces califican del 1 al 10. ¿Qué sugerencias tiene para hacer el prototipo más fácil de usar? Calificación del 1 al 10. Entonces cada una de estas es lo que ustedes deben comenzar a considerar. Funcionalidades y características. Entonces van a ubicar las funcionalidades que tiene el prototipo, lo van a revisar, van a mirar esas características en el cual se elaboró y empiezan a desarrollar esos 3 puntos. ¿Hubo alguna función que te pareciera especialmente útil? ¿Alguna función que te pareciera innecesaria o poco útil? ¿Hay alguna experiencia que crees que debía agregarse al prototipo? Entonces, con esos detalles van dando respuesta a lo que hace parte de la segunda, el segundo entregable, que es la validación. El diseño y apariencia. ¿Te gustó el diseño general del prototipo? ¿Tiene algún aspecto de diseño que te resultaría más atractivo o poco intuitivo? Entonces recuerden que deben empezar a responder el diseño y la apariencia. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el aspecto visual del prototipo? Entonces toman en consideración estas preguntas, el prototipo que han venido desarrollando
y le genera estas calificaciones. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Preguntas, dudas, sospechas, intrigas, inquietudes, malicias. Tutor, sí, yo tengo una duda del paso anterior, disculpe que no la dijera antes. Me Tranquilo. gustaría saber entonces, cuando usted mencionaba que uno puede hacer, por ejemplo, una interfaz que se enfoque más, ya sea en la parte web o en una parte como de aplicaciones, entonces uno tiene que hacer ambas o puede elegir solo una. Pueden elegir. Sí, pueden elegir. De igual forma, lo conveniente dentro del entregable sería que presentaran las dos. ¿Cómo quedaría para interfaz móvil y cómo podría elegir para el desarrollo web? Recuerde que dentro del grupo tienen un grupo, son varios integrantes y dentro de cada uno de todos deben, pues por lo menos generar las opiniones, participaciones y dentro de ellos se pueden colocar en comunicación y pueden comenzar a elegir en cuál esquema pueden trabajar, si lo van a hacer para entorno web o para aplicación móvil. Vale, tutor, muchas gracias. Listo. No confundir el prototipo de baja fidelidad con el prototipo de alta fidelidad. Recuerde que así trabajemos el prototipo más adelante. El de alta fidelidad, pues no va a tener, digamos, codificaciones, no vamos a emplear lo que hace parte de la estructura de codificación ni software que vamos a diseñar por allá utilizando herramientas, por ejemplo en HTML, CSS, que para poner los estilos. No vamos a emplear nada de eso. O sea, no se va, digamos, aceptar trabajos que tienen que ver con desarrollos, ya codificaciones, porque pues en este esquema simplemente les estamos brindando información muy puntual que no van a requerir hacer codificación. ¿Listo? Voy a compartir aquí un segundo la pantalla. Bueno, dentro del esquema ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, entonces pueden dentro de ella les había informado que puede utilizar el Sketch, puede utilizar el Marvel App, puede utilizar el Balsamiq Mockup, que hace parte también de la generación de los prototipos, y este sería una de las interfaces que pueden comenzar a aplicar. Vamos a crear entonces aquí, por ejemplo, un nuevo proyecto. Pueden ustedes crear el proyecto. Dentro del proyecto, observen que en la parte superior están todas las herramientas de acuerdo al tipo que pueden empezar a emplear en caso del esquema que ustedes necesiten para poder plantear, bueno, por ejemplo, si van a hacer el entorno o para aplicación móvil, entonces ustedes comienzan a revisar y a detallar muy bien los elementos que empiezan a coordinar. Pueden hacer diferentes ventanas para poder detallar los elementos que van a comenzar a disponer. Entonces, por ejemplo, un icono, que aquí van a colocar el icono. Aquí van a colocar el icono, que van a colocar, digamos, el texto. Van a generar el texto de acuerdo a la construcción que ustedes van a aplicar dentro del sistema. Observen, pero la idea es que el texto, pues, por lo menos se acorde al tema que ustedes van a aplicar. Una barra de menús, si lo van a necesitar, entonces aquí comenzar a detallar y empezar a modificar lo que necesite. ¿Listos? Los esquemas en cuanto a los formularios. Recuerden que pueden ustedes hacer un formulario. Por ejemplo, el inicio de sesión. Pueden cambiar el nombre, el inicio de sesión. Entonces comienzan a colocar todo lo que hace parte del inicio de sesión. Mira, tenemos lo que es el carrito de compras para lo que es el esquema cuando lo vayan a iniciar, cuando van a agregar el usuario, ¿cierto? Cuando van a agregar el usuario, las credenciales y lo demás. Entonces ustedes empiezan a detallar qué herramientas pueden utilizar. Los prototipos, como le digo, no, estas herramientas de prototipos son muy fáciles. Aquí en caso de que vayan a hacerlo para dispositivos móviles, lo pueden hacer para dispositivos móviles. ¿Sí?
Vamos acá. Pusimos un poco esta parte. Si lo van a trabajar para dispositivos móviles, también pueden hacer el diseño. Entonces aquí simplemente comienzan a hacer todas las interfaces que ustedes necesitan del caso BPO, ¿cierto? Entonces, dentro de los formularios que van a utilizar, por ejemplo, el combo voz, que van a utilizar el esquema adecuado del check, ¿cierto? Entonces, ustedes comienzan a elaborar toda esa parte. Todo lo que es dependiendo de la creatividad, entonces ustedes miran qué aspectos pueden utilizar. Esto es para darle aquí un vistazo de todo lo que pueden comenzar a construir dentro de ello. Bueno, ¿qué más pueden construir? Los botones, que el botón que necesita aquí, pues para construir más elementos. Entonces es empezar a arrastrar y empezar a construir todo el esquema del sistema BPO. Me decían, bueno, pero puedo utilizar el PowerPoint. Ah, bueno, entonces si ustedes también lo ven conveniente, si no tienen una herramienta que pueden utilizar, entonces pueden también emplear lo que es la parte de insertar todas las formas y empiezan a darle una interfaz, ¿sí? Por ejemplo, una interfaz que puedan utilizar, ¿cierto? Que puedan utilizar. Venga, miramos aquí que, por ejemplo, pueden colocar esta para ingresar. Bueno, aquí detallemos algo. Ah, pero espera, no le coloqué la otra. En esta parte, entonces que pueden empezar a generar los esquemas. Que pueden empezar a utilizar los esquemas que veníamos mostrando anteriormente. Por ejemplo, esta parte de crear cuenta. Podemos crear cuenta, nombre, apellido y dirección. Entonces empiezan a detallar. Hagámoslo aquí entonces para que sea crear cuenta. Y empiezan a detallarlo, pero entonces depende de la creatividad que ustedes vayan a emplear. Lo coloqué dentro del esquema. Ahorremos esta primero. El nombre, que el apellido. Entonces comienzan a dibujar. Y ¿qué más pueden comenzar a dibujar? Por ejemplo, el esquema del botón de agregar. Entonces empiezan a dibujar. Entonces hacen todo lo que es la parte del esquema. Como le digo, depende de la creatividad. Si ustedes vean conveniente dibujarlo, el esquema, bueno, aquí pueden colocar la imagen. En este también lo pueden hacer. Entonces comienzan a crear una nueva diapositiva y empiezan a dibujar la segunda y hacer todas las interfaces que vean convenientes. Como le digo, también están las herramientas más especializadas para poder trabajar los esquemas. Y entonces ustedes, ya dependiendo de su creatividad y la forma de cómo vayan a diseñar el prototipo, pues lo comienzan a trabajar. ¿Listos? Preguntas, dudas, sospechas, intrigas, inquietudes. Yo tengo una tutor, de pronto sea una sugerencia. En el caso, pues como dijo que lo más conveniente, pues para que el trabajo quedara mejor complementado, sería, por ejemplo,
dividirnos con nuestro equipo, por así decirlo, entre comillas, dividirnos, que unos hagan un cierto diseño de la parte web o para computador y que otros hagan lo de para teléfono móvil y escoger uno y uno para que el trabajo quede un poco más complementado. ¿Se podría así o cómo? Sería genial que elaboraran como tienen una buena interacción entre el grupo, ¿sí? Pero es que hay grupos que, digamos, tienen una buena interacción. Sería bueno que se coloquen de acuerdo y, y una parte elabore el entorno web y la otra pues se encarga del desarrollo móvil, ¿cierto? Pero también hay grupos que solo hay una sola persona que está participando y que los demás pues no dieron señales de vida, pues entonces con el diseño que elabore, pues ese es el que puede presentar. ¿Listo? Pero ya si el grupo todos participan, lo más conveniente sería que entreguen pues el entorno web y el entorno móvil. Listo, tutor. Y otra pregunta respecto a la validación. ¿Tiene que ser respecto al prototipo que se escoja, una validación por cada integrante del grupo o es una validación general, o sea, general del grupo? La validación va a ser al prototipo. Entonces puede ser una sola validación para el prototipo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden elegir el prototipo que mejor brinde solución y le pueden hacer el ejercicio de la validación. Ok, Dentro de las participaciones del foro también pueden ustedes aportar, por ejemplo, que un compañero presentó el prototipo, pues entonces vamos a hacerle la validación al ejercicio que él hizo, pues para poder generar aportes constructivos dentro del foro, lo pueden hacer. ¿Listo? Preguntas, dudas, sospechas, intrigas. Bueno, ¿qué preguntas tienen sobre el ejercicio? Si es claro lo que deben realizar, pues la idea es unir, digamos, concertar la información, que todos puntualicemos y que en el momento de realizar las entregas, pues sean acorde a lo que realmente pues se requiere, ¿no? Y se espera que también ustedes al momento de generar la creatividad y los prototipos, pues sean acorde a lo que realmente se establezca en la conferencia del día de hoy. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, pues si ha quedado claro lo que es el ejercicio de la actividad, entonces vamos a dar por finalizada la conferencia del día de hoy. Si tienen dudas, por favor preguntar dentro de los espacios en Teams, que allí pues los estaremos abordando y colaborándole para direccionarlos en el ejercicio. Que tengan una buena noche y nos vemos entonces. Hasta luego.